tenemos un nuevo modelo en materia de impartición de justicia laboral. Un nuevo modelo que está inspirado justamente en una necesidad internacional planteada en primera instancia por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos desde por ahí 1978, una sentencia del 2005, en el caso Radilla Pacheco, que fue por ahí retenido en Ayotzinapa, Guerrero, y como consecuencia de eso el gobierno mexicano tuvo una sentencia de una Corte Interamericana, entre esos pues que cambiara sus modelos de impartición de justicia. En materia laboral, bueno, pues se tardó un poquito porque el derecho laboral durante 39 años fue un derecho estático, un derecho que fue el mismo derecho desde el 70 hasta el 2012. Entonces evolucionó de ser un derecho estático a ser un derecho dinámico. A partir del 1 de mayo del 19, lleva 4 reformas la reforma, y hay otra que se cocina. ¿Cuál se cocina? De hecho ya fue aprobada por la comisión permanente, la reforma al artículo 48. Acuérdense que el 48 se reformó en el 2012 con 2 efectos importantes. Uno, limitar los salarios caídos a 12 meses y agregarle después de los 12 meses el 2% de intereses, pero dice 2% mensual capitalizable al momento del pago. Ahorita con la reforma, con la reforma que se propone a ese 48, la idea es generarle 24 meses de caídos y el 4% anual capitalizable al momento del pago. Entonces, de por sí ya es caro el 2%, el 2% mensual, si lo calculan anual, van a tener el 24 anual. En 4 años de juicio tienen 100% de salarios caídos prácticamente. Y las federales sí se la avientan, y más con la condición que tienen ahorita las juntas federales. ¿Qué tienen las juntas federales? Una sentencia de muerte firmada. Ya les dijeron, te vas a ir en 3 años, el 2 de mayo del 22, adiós juntas federales, juntas locales. Entonces la verdad es que con esa sentencia de muerte, pues las juntas están súper lentas. Yo pedí la anuencia a los organizadores de este evento. La reforma laboral, normalmente cuando te dicen reforma laboral, pues pensamos en esto, ¿no? Que se van las juntas locales, que llegan, o las juntas de conciliación y arbitraje, tanto locales y federales, que llegan tribunales laborales, que llegan centros de conciliación, etcétera. Pero realmente la reforma laboral tiene una parte que es la parte sustantiva, que la tengo que tocar porque es vigente, tiene un efecto social importante como es el protocolo para personas desaparecidas, que todo el mundo pensaríamos que es una responsabilidad del gobierno federal, y bueno, pues ya se le endilgaron a los patrones. Hoy si tienen un trabajador y es víctima de delincuencia organizada, las víctimas tienen derecho a 5,000 días de salario, ¿con cargo a quién? Al patrón. Entonces lo tratan como la muerte. De hecho ahí la ley tiene un problemita de semántica, ahorita platicaremos el 501. Tendremos que ver el 47, que es fundamental e importante. Tenemos que ver el 784 en su fracción sexta, párrafo 2 y 3, porque una de las estrategias fáciles que teníamos, sí me incluyo porque yo también era huevón en esa época, los abogados laboralistas patronales, te llegaba la demanda, pues ibas por la fácil y le decías a tu pasante, ¿sabes qué? Niégale el despido, dile que nadie lo corrió, que se fue solito y ofrécele la reinstalación, nomás cuídame las reglas de reinstalación de la jurisprudencia. Porque acuérdense que la reinstalación, y bueno, justamente ese fue mi tema doctoral, que en la ley laboral no está regulada la reinstalación o el ofrecimiento de trabajo. Está prevista la reinstalación como acción del trabajador despedido injustamente, pero no hay reglas, y tampoco la sigue habiendo con la enmienda del 19, no hay reglas para la oferta de trabajo. Entonces, esas reglas para la oferta de trabajo eran por criterios jurisprudenciales que cambiaban a veces de un mes a otro. Primero, si ustedes recuerdan, una de las consecuencias importantes para que se calificara de buena fe era que al ofrecerle el trabajo, le dieras una jornada de 8 horas y que en esa jornada de 8 horas le otorgaras 30 minutos de alimentos. Luego el criterio evolucionó y dice, a ver, espérame, 30 minutos, pero no seas malo, dile de dónde a dónde, porque si le dices, tu trabajo vas, te ofrezco que te realices a trabajar de las 8 a las 16 horas tu jornada laboral,
y en esa jornada toma 30 minutos de alimentos, entonces antes el criterio decía, está bien. Luego el criterio dijo, no, espérame, dile a qué horas tiene que tomar alimentos, porque si no me lo dejas en estado de indefensión. Es más, decía el criterio, puede ser que sea cierto lo que dicen los patrones, tienes 30 minutos de alimentos cuando se pueda, cuando la chamba te lo permita. Entonces había que decirle, y con 30 minutos de alimentos de las 10 a las 10:30, y era de buena fe. El criterio evoluciona y vuelve a cambiar, y luego decía la resolución, decía, a ver, espérame, pero dale chance, que esos 30 minutos de alimentos los pueda disponer libremente. Porque si él trabaja en un parque industrial que está alejado de la ciudad y va en transporte y el transporte llega a las 6 de la mañana y luego regresa por ahí a las 2 de la tarde, entonces pues lo dejas en el estado de indefensión. ¿Dónde quieres que salga a comer? Entonces dile que esos 30 minutos los puede disponer libremente, como él quiera. Puede ser dentro o puede ser fuera de su fuente de trabajo. Entonces ya le decías, y con 30 minutos para que comas libremente donde tú quieras. Y entonces era de buena fe. Se hace la enmienda del 19 al 784, fracción 6, se le agregan 2 parrafitos, ojalá que lo tengamos por ahí, 784, ley laboral, la nueva, la reformada, la 2020, y vemos que el 784, que habla de las cargas probatorias, en la fracción sexta, fracción 6, ahí está, tiene 2 parrafitos, vean qué chulada, ahí está la enmienda 19. ¿Qué dice ahora esa fracción 6, párrafo 2? Dice, la negativa lisa y llena del despido no te revierte la carga de la prueba. De manera que si tú niegas el despido, patrón, tienes la obligación de probarlo. Pero fíjense, aquí está lo más grave. Dice que si le ofreces el trabajo, no revierte la carga de la prueba, Entonces ya no es negarle el despido y decirle, vente a chambear, te ofrezco el trabajo en las reglas que tú quieras, de buena o de mala fe. Es decir, que aunque le ofrezcas de buena fe, ya no se revierte la carga de la prueba. Dice, no exime al patrón de probar su dicho. Enmienda 1 de mayo del 19. Entonces esos 2 párrafos de la fracción sexta son los nuevos. ¿Qué hicieron esos 2 párrafos? Pues desarmaron a ese abogado que en lugar de preocuparse por tener una causa de rescissoria, documentarla, hacerla valer y probarla en juicio, entonces se iba por la negativa lisa y llena del despido y decía, jamás lo corrí y tan no lo corrí que le ofrezco que se regrese a su trabajo. ¿Cuál era la intención? Pues nada más revertirle la carga de la prueba. Dice, bueno, pues que él pruebe el despido. Hoy no. Y será muy interesante, sobre todo los que les guste y sientan pasión por el derecho laboral y el amparo, esta partecita, este párrafo 2 de la fracción 6. ¿Por qué va a ser muy interesante? Pues vean lo que dice, vean la literalidad de ese párrafo. Dice, la negativa lisa y llena del despido no revierte la carga de la prueba. Si tú negas el despido y dices que no lo corriste, están de acuerdo que ese es un hecho negativo. Y están de acuerdo que las reglas de las pruebas es que los hechos negativos no se prueban. Entonces yo digo, yo no lo corrí, dice, a ver, si tú no lo corriste, pues prueba que no lo corriste. Es decir, te obligan a que pruebes un hecho negativo, cuando una de las reglas y máximas del ofrecimiento de pruebas o de las reglas de la prueba es que los hechos negativos no se prueban. Y ahí tienes uno. Si niegas el despido, dice, a ver, prueba lo que no lo despediste. No es saber que él pruebe que lo despediste, es tú prueba que no lo despediste. Y si le ofreces la reinstalación, dice, de todos modos no te exime de la obligación de probar. Entonces será interesante pues esto, cómo lo van a manejar, cómo va a trabajar. No sé si me ayudas con el 47, que tiene que ver con esto. Si ven el 47, que de hecho, ahí déjamelo tantito, ese 47 tiene un truco. No sé si ya lo leyeron, si por lo menos ya lo vieron, si ya se dieron cuenta que ese artículo tiene un truco, que ese es un artículo ordinario con el que ya debemos convivir todos los días, porque fíjense, ya nos dijeron, si niegas el despido, tú lo pruebas. Si ofreces la reinstalación, tú lo pruebas. Entonces, como que, ¿para qué te sirve ya la reinstalación?
Es decir, ya no te sirve, bueno, sí te sirve para algo, para que le des al trabajador otros 12 meses de caídos. Entonces, la estrategia de defensa patronal evidentemente debe evolucionar. Y a lo mejor tendremos que retomar necesariamente uno de los artículos más antiguos que tiene la ley laboral, el 47, que es un artículo que nace prácticamente con la ley del 70. ¿Por qué antiguo? Porque el derecho laboral es esa antigüedad. Realmente la primera ley laboral que existió fue del 18 de agosto del 31, pero acuérdense que era una ley pequeñita de 685 artículos. El derecho laboral se consolida como tal, como disciplina, como derecho laboral, en el primer Congreso Mexicano del Derecho del Trabajo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 1969, la Plaza del Obrerista. Y surge como tal con la reforma del 70. Ahí con esa reforma del 70 nace el artículo 47, que es uno de los artículos que han evolucionado justamente con el derecho laboral. Este artículo, su parte sustantiva no ha cambiado mucho. De hecho, sigue diciendo, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. ¿Qué ha cambiado? Ha evolucionado el procedimiento rescisorio. Si ustedes se acuerdan de la antigua ley, y si ustedes han leído una demanda de un abogado que no lee, porque hay abogados que no leen, cuando tenemos la obligación de leer todos los días, porque el abogado que deja de leer, desafortunadamente, es cada día menos abogado. Entonces piensa uno que cuando sale de la universidad hay que quemar las leyes y los códigos y se acabó todo, y es cuando hay que comprar más. Hoy tengo yo 484 libros, todos especializados en derecho laboral, y lo peor de todo, ¿saben qué es? Que todos los he leído. Eso es lo peor de todo. Yo vengo a Oaxaca y voy a comer comida oaxaqueña que es riquísima. Yo creo que es uno de los mejores, de los estados más importantes en el arte culinario, Oaxaca y Yucatán. Por lo menos está más marcado. Llegan al restaurante y te dicen, comida oaxaqueña. Vas a Yucatán y dicen, comida yucateca. Vas a Guanajuato y dicen, hamburguesas, hot dogs. Pues no hay comida guanajuatense. Y aquí sí está bien marcada y es rica además. Pero además de que ves la comida y compras obviamente mezcal. Porque no te puedes ir de Oaxaca, venir a Oaxaca y no tomar y comprar mezcal es como te da una novia y no darle un beso. Así de ese tamaño. ¿Y qué hago? Pues compro un libro, porque son como 6 horas de viaje de Guanajuato para acá. Entonces, ¿qué hago? 6 horas por leo. Entonces, a donde voy compro un libro y lo leo. Tengo 484 libros, todos de derecho laboral y todos los leo. Entonces, por eso mi insistencia. Y voy a la Universidad de Guanajuato y les doy clases en la maestría, una materia que se llama Amparo en Materia Laboral. Y digo, señores, lean, lean, lean. Y los obligo a leer. Fíjate, los obligo a leer, en maestría. Cuando ahí deberían de leer solitos. Y los obligo a leer, señores, me van a leer esto y me traen su reporte de lectura. Y hay quien no me lo lleva. En maestría. En maestría, Entonces, ¿qué ha hecho ese artículo? Ese artículo tiene 3 evoluciones. Su génesis del 70, la reforma del 12 y la enmienda del 19. Fíjense, ha evolucionado con cada reforma laboral que ha tenido nuestra legislación. Antiguamente, decía el párrafo segundo y el párrafo tercero, que eran los importantes. Decía el párrafo segundo, el aviso deberá entregarse directamente al trabajador y solo en el caso de que éste se negara a recibirlo, el patrón dentro de los 5 días siguientes deberá hacerlo del conocimiento de la Junta. Pues fíjense que ese artículo, ese párrafo, tenía una condición, un acto de legitimación activa. Decía, dale el aviso al trabajador. Pero si se niega a recibírtelo, entonces ve a la Junta. Entonces había una condición para ir a la Junta. ¿Cuál era la condición? La negativa a recibir el aviso. Entonces, en teoría, yo debería decirle, a ver, trabajador, bien, te voy a correr por esto.